especialista, que la verdad que es un amigo de la casa, el psicólogo Gastón Sal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Cómo Gastón? estás, Noelia? Mucho gusto de saludarte y a todos los televidentes. Sí, vamos a decirle que ya empezamos a hablar de este tema, porque la verdad que son temas que preocupan mucho, ¿no? Ujú. El factor post pandemia, aprendimos, no aprendimos nada, me parece, o estamos como más potenciados en esto de ser más agresivos, reaccionar más rápido. Ujú. Bueno, todos tenemos como esto de nos falta tiempo. No nos sobra tiempo, todo Ujú. queremos ya, la Ujú. inmediatez, muchos factores que la verdad que nos están agobiando en estos tiempos. Mira, yo creo que el tema de la pandemia, yo creo que nos ha enseñado muchas cosas y creo que se ha aprendido mucho respecto a eso. Creo que los aprendizajes que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas, con el modos de aprendizajes, como por ejemplo lo virtual, el tema nosotros, en nuestro caso, la psicología, las Sí. sesiones online, la capacitación a través de el Zoom, el Meet, todo eso creo que se vino a quedar entre nosotros. Me parece que eso fue uno de los grandes aprendizajes, el manejo de la tecnología, de las nuevas tecnologías. Pero me parece que lo que tiene que ver con las relaciones humanas, me parece que no sé si hubo un aprendizaje ahí Claro. profundo, no sé si el ser humano se volvió más altruista, me parece que en eso yo no estoy viendo un aprendizaje profundo o una recapacitación a nuestras relaciones humanas. Me parece que hasta incluso en algunas ocasiones uno puede ver que, muy por el contrario, vemos que las relaciones humanas son agresivas, lo vemos en el tránsito, Sí. lo vemos en las escuelas, lo vemos en la familia, vemos que la familia se volvió una institución que tiene una forma de expresarse más compleja. Vemos que las relaciones humanas se han vuelto más expresivas, recién lo estábamos hablando fuera del También. aire, y esta cuestión de las redes sociales y cómo nos atraviesan las mismas, nos han vuelto más expresivos porque expresamos lo que sentimos, estamos más observadores de la realidad, y eso de alguna forma hace que nos nutramos mayormente de lo que ocurre, que lo que ocurre al otro, que sepamos más de la realidad y de aquellas cosas que en algún momento de nuestra historia, tiempo atrás, se tapaban. Totalmente. Se Nosotros tapaban, no se hablaban, no no se teníamos las decían, redes sociales no para existía. exponer todas las cosas que nos Exactamente, pasaban. exactamente. Entonces me parece que esto ha promovido de alguna forma que las relaciones humanas y lo que le acontece al ser humano se ponga en evidencia. Entonces hoy, por ejemplo, hablamos de bullying y es un tema muy recurrente, muy Claro. candente, porque no termina, no cesa la violencia de género, los abusos sexuales. Si hay se ha puesto en boga, me parece, la expresividad humana. Entonces, en ese sentido nos encontramos con muchas de las cosas que en aquel entonces, en tiempo atrás, se tapaban, se obturaban, se reprimían y que hoy salen a la luz y se ponen en evidencia. Me parece que eso es un avance enorme que hemos dado como sociedad, como seres humanos, y que nos hace también a nosotros trabajar mucho más al respecto. Exactamente, y eso es lo que decíamos, ¿no? En esos tiempos estábamos todos callados, nadie hablaba, nadie se expresaba, y ahora nosotros los estamos tratando, porque Exacto, los estamos tratando en este tiempo. Y los que exacto. tenemos hijos, por ejemplo, nos enseñan de que ahora sí, uno tiene que expresarse, uno tiene que hablar, no se tiene que bancar nada, pero también tiene su peligro todo eso. Claro, claro. Por eso las relaciones son tan dinámicas. Están cortas. Cortas, bueno, vamos a llamarle más decorosamente dinámicas, pero se volvieron más cortas, la volatilidad de las relaciones, que eso Sí. es un concepto que me gusta mucho. Bueno, Sigmund Bauman, un autor, un sociólogo que habla de la fluidez, la modernidad líquida, famoso libro que tiene que ver con un concepto donde las relaciones son líquidas, son muy fluidas, son muy versátiles, y tiene que ver con lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Esto de el cortoplacismo, el presentismo, si no me gusta lo que estás Sí, ya haciendo o está. ya no me gusta cómo me hablaste, listo, se terminó, damos vuelta a la página y empezamos a reconstruir nos reconstruimos a través de otra relación. Es decir, yo creo que tiene su pro y su contra. Y la contra es que, bueno, lógicamente el concepto de familia hoy es un concepto dinámico, ya no Tal es cual. más el concepto clásico, estático, hoy el concepto de familia es diverso, porque no es más la Los tuyos, los familia. míos, los nuestros. Exactamente, también vamos a decir, parejas homoparentales, es decir, estamos hablando de conceptos no solamente desde el punto de vista heterosexual, sino también estamos hablando de estas nuevas figuras que vienen a tener mayor preponderancia y que de alguna forma vienen no solamente a quedarse, ¿no? Sino que también vienen a mostrarnos también esa realidad que siempre sucedió a lo largo de la historia, Totalmente. quienes hemos, vamos a decir,
transitado por muchas literaturas, sabemos que esto ya estaba en los libros de larga data, donde ya existían este tipo de cuestiones, pero que se obturaban, se reprimían y que de alguna forma ahora se están poniendo en evidencia. Yo creo que, para mí, yo celebro esto de alguna forma, pero lógicamente nos pone a nosotros a funcionar, en el caso de ustedes como comunicadores sociales, a nosotros como profesionales de la salud mental, nos pone en una situación de mayor exigencia psíquica, para poder entender qué es lo que está ocurriendo en un hogar donde ya no es más el modelo clásico de familia, estático, estructurado, sino que ya es dinámico, y donde eso genera consecuencias, Noelia. Totalmente. Porque genera consecuencias, por eso nosotros no damos abasto con nuestra profesión. Vamos, con respecto a las familias, ¿no? Donde el padre es gay o la madre también, entonces es como que cambia el paradigma de la familia normal, por así decirlo, que es hombre y mujer nada más. Entonces, como vos decís, genera todo un cambio en la mentalidad de todas esas personas también. O sea, es mucho más trabajo por trabajar. Hay algunas personas que lo incorporan rápidamente, pero hay otras personas que no, que le cuestan, que no se hablan por mucho tiempo. Bueno, padres hemos visto con hijos que no se hablan hasta el último día de su vida, más o menos. Esas traiciones o esas cosas que no perdonan. Exactamente. Ese tipo de cosas son las que... Fíjate lo que genera todo eso, lo que puede generar, las secuelas psíquicas que genera. Como bien dijiste vos fuera del aire, ¿no? Nosotros ahora nos estamos tratando de todas las cosas que nos ocurrieron cuando éramos pequeños, y yo a diario recibo gente que, por ejemplo, ha sufrido bullying, ha sufrido abuso, y hoy se atreve... Vos y yo hemos sufrido bullying en la secundaria. De todo, de distintas maneras. De distintas maneras. Por cómo te vestís, por lo que elegías, por, por la clase social, la religión, todo. Tu cultura, tu raza. Es decir, hubo un montón de variables que de alguna forma se ponen a jugar en la vida misma, y que en la escuela, la escena de la escuela es una escena de mucha fricción humana, donde los jóvenes, los niños, incluso también en la facultad, los adultos, ese mundo donde hay mucha fricción, donde hay una relación de instituido, instituyente, y que es también dinámico, lógicamente eso genera consecuencias y de alguna forma también pone de manifiesto cuestiones que tienen que ver con el maltrato, ¿no? Porque acá tiene que ver con el maltrato, y hoy está muy en boga, muy a full. Exactamente, esto de tener que comunicar que un chico se quitó la vida por sufrir bullying. Es terrible. Las hermanitas estas, las gemelas, o sea, las dos, no solamente una, y ninguna de las dos se pudo dar contención, o sea, no poder hablarlo. ¿Con quién? Los chicos que realmente, esto es más para los chicos, ¿no? Adolescentes que sufren este bullying así constante. ¿Qué tienen que hacer? ¿O con quién acudir o a quién ir? ¿O cómo la familia se da cuenta de que esto sucede? Mirá, hay muchas señales, ¿no? Que tienen que ver con el bullying. El cambio de comportamiento es una señal muy explícita dentro del hogar, que vemos que hay cambios comportamentales que tienen que ver con la manera de dormir, que el chico no puede dormir de noche, que no concilia sueño, la manera de vestirse, la reacción ante, por ejemplo, la situación de escolaridad, que no quiere ir a la escuela, problemas alimenticios, los chicos manifiestan en la alimentación, o que tienen alguna situación de que no quieren comer por la angustia que sienten y no la pueden catalizar, o vemos, por ejemplo, situaciones de irritabilidad, vemos que los chicos se irritan fácilmente, hay cambios anímicos en los chicos que podemos ver y que son explícitos. Lógico, para esto tenemos que tener padres presentes. Para eso tiene que existir un papá y una mamá presente que esté observando a ese hijo en el desarrollo y que esté observando cuáles son los cambios que se están produciendo. Cuando nosotros detectamos con precocidad, es lo mejor que nos puede ocurrir, porque si nosotros detectamos con precocidad, ¿qué es lo que estamos logrando? Evitar las secuelas. Claro. Si nosotros no detectamos con precocidad, las secuelas se profundizan y lógicamente que el daño va a ser mucho mayor y las consecuencias van a ser mayores. Imagínate, ¿no? Un niño que se esté forjando en una situación áulica de bullying y que pase toda su primaria y secundaria en esa situación. Imagínate lo que puede pasar con su psiquis. ¿Qué autoestima puede tener ese chico? ¿Cómo va a afrontar la situación de vida o el proyecto de vida futuro? ¿Cómo va a ser ese chico para poder rendir un examen, o cómo ese chico va a construir equipos de trabajo? Imagínate lo que pasa con esa psiquis. Nosotros esto lo vemos a diario. Lo vemos, es parte de nuestro día a día, de nuestro común, de lo habitual, encontrarnos con personas rotas. De hecho, estamos todos un poco rotos. Todos estamos un poco rotos tratando de enmendarnos, ¿no?
Totalmente, la verdad que sí, este es un tema que, como decíamos, está en auge. Todos los días tenemos que informar de algo diferente, de algo doloroso, pero qué importante, bueno, que los padres busquen ayuda, que vayan a profesionales realmente, que los chicos no googleen en las redes sociales, porque ahí no está la solución tampoco. Es importante este diálogo, como decíamos, y bueno, y más ahora en vacaciones, ¿no? Que los chicos están más en sus casas, están fuera de lo que es el aula o el ámbito ese donde ellos se sienten como agobiados. Así que es buen momento de encontrar ese contacto y de que tenga la familia ese contacto, ¿no? Totalmente, porque ahí es donde, a ver, si hay una familia presente, un papá presente, es mucho más fácil que el chico pueda tener la confianza de contar lo que le ocurre. Pero cuando eso no está, Noelia, ahí es donde se produce la mayor dificultad, porque cuando no está la familia presente, cuando hablo de presencia, no estamos hablando de una presencia física, estamos hablando de una presencia emocional, claro, de un padre que en lugar de juzgar al chico comprenda. Si vos como papá, mamá, no te ubicás en el lugar de comprensión y te vamos a decir, y desde la función ejerces vamos a decir, un ejercicio de juzgar a tu hijo, de oprimir a tu hijo, de reprimir a tu hijo, de hacer señalamientos y correcciones todo el tiempo, en lugar de estar en una posición más pasiva de comprensión, con una escucha abierta y atenta, es muy difícil que el chico pueda venir a vos y contarte o que está teniendo contacto con algún estupefaciente, o que está teniendo un problema de abuso, o que está teniendo un problema de bullying. Es muy difícil. ¿Cuándo lo hace el chico? ¿Cómo lo hace? Bueno, recurre a un amigo, recurre a una profesora, una maestra, recurren a otras figuras institucionales o a otras figuras sociales, la cual sientan algún tipo de confianza, y de ahí podemos, vamos a decir, tomar el caso, o de ahí podemos arribar a que ese caso o que ese niño o niña pueda llegar de alguna forma a un tratamiento o a un trabajo psicoterapéutico, porque si no, es muy difícil. Pero los que nos estén escuchando, los papás, la mamá, siempre digo que hay que estar de una manera comprensiva, en una posición no tanto de oprimir, reprimir, sino de comprender, de escuchar, de acompañar, de contener, de mimar. De esa manera vamos a construir una relación con nuestro hijo de confianza. Gastón Sal, muchísimas gracias. No, a vos, un placer. Muy bien, nosotros nos vamos nuevamente a una breve pausa, quédate